Leo para ustedes Santiago capítulo 2 de los versos 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y tampoco tiene con qué comer. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para que se vistan y para que coman. ¿De qué les servirá eso? Así también la fe, por sí sola, no tiene obras. Si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. Qué tonta eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo pueden ver? Una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los demás espías y les ayudó a huir por el camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y vamos entonces a iniciar con el estudio expositivo de verso por verso y palabra por palabra de este texto tan importante, de esta forma y este mensaje que nos trae Santiago, que es un mensaje muy práctico. En realidad, Santiago trae un mensaje de una gran practicidad y nos enseña a cómo aplicar en el diario vivir, en el camino, todos los principios bíblicos. Y hoy sobre el tema de la fe. Vamos a iniciar entonces con el verso 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Así inicia la porción del texto a la que nos estaremos refiriendo en esta oportunidad. ¿Puede una persona tener fe y no producir obras? ¿Puede decir alguien que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y no darse un cambio en su carácter y en sus obras, en su estilo de vida? Obras, estilo de vida van muy relacionados. En el amor al vecino, el amor al prójimo, que fue parte del texto del estudio anterior, aquí mismo en el capítulo 2. Así que de alguna forma, Santiago aquí está continuando con el tema, pero hilando un poco más profundo. Por decirlo de alguna manera, sacó un bisturí más fino. ¿Puede entonces una persona tener fe y no producir obras? Bueno, desde la perspectiva de Santiago, no. La respuesta es no, porque la fe siempre va a producir obras. Hola, bienvenidos a este canal. Estamos muy agradecidos de que nos estés visitando
Y hoy continuaremos con el estudio en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, un libro de un nivel práctico muy interesante. Estaremos en el capítulo 2 y continuaremos con la segunda parte de este capítulo, de los versos 14 al 26. Estaremos tratando de aprender juntos sobre este tema de la importancia de la fe y las obras. Así que, sin más, continuamos. Te recuerdo, suscríbete al canal, dale un like a la campanita para que cuando tú le das like a este video, el algoritmo lo mande a mucha gente y muchos más puedan recibir este mensaje de vida, muchas familias sean edificadas. Bueno, sin más, vamos a continuar. El creyente en su diario vivir va a dar un fruto como resultado de esa fe. Y esto es a lo que Santiago se está refiriendo. Las obras se está refiriendo a las acciones, a cómo nosotros nos manejamos en la vida. La postura de Santiago es muy radical, es muy firme, es muy clara y no necesita mucha explicación. Es que él cree que nosotros somos el resultado de lo que creemos, que nosotros hacemos el resultado de lo que creemos. O sea, ¿por qué creo esto? Pues entonces hago esto, lo cual es totalmente eh, correcto. Sí, una persona, un médico cirujano, opera en un quirófano porque el médico es cirujano. Sí, la persona es lo que cree, lo que lleva por dentro, lo que tiene, lo pone en práctica en su diario vivir. Luego nos dice el verso 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse, tampoco tiene alimento para todos los días. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma, sabiendo que no tiene ni para vestirse ni para comer, pero no le ofreces un dinero, un plato de comida, un poco de bolsas con arroz, con frijoles, con verduras, con tomate, con algo para que se haga una ensalada, o tampoco le das algo para cubrirse. ¿De qué va a servir eso? Dice Santiago. Inmediatamente que Santiago inicia, él pone un ejemplo y es este el ejemplo. O sea, no puedes decir que tienes fe si tú ves a una persona en necesidad muriéndose de hambre y sin nada para cubrirse, mojada, temblando de frío por ahí, que te pide y le dices, caliéntese, coma. No tiene que ponerse, ni tiene que comer. Y Santiago está poniendo ese ejemplo. Así de claro, para que no tengamos mucho que pensar, para poder entender lo que nos quiere enseñar. Hay una respuesta, producto de esa fe en Jesús que llevamos dentro. Vamos a hacer cosas que nos hacen parecernos a Jesús. Yo recuerdo cuando yo empecé a caminar con Jesús, no conocía iglesia, no había tomado discipulados, apenas estaba leyendo la Biblia por mi propia cuenta. Pero hubo un producto de esa lectura de la palabra de Dios en mí, hubo un resultado de esa palabra de Dios en mí, que yo recuerdo haber cerrado la Biblia y haberme preguntado, bueno, por lo que yo estoy aprendiendo acá en este libro, uno tiene que hacer el bien a alguien. Y yo dije, ¿cómo yo voy a hacer el bien? Y pensé, y recordé que yo tenía un amigo que estaba en la cárcel de mi país, en la cárcel de hombres, que hacía unos años lo habían tomado preso por un tema de drogas. Y yo nunca lo había ido a visitar y debería de ir a visitarlo. Entonces, ese domingo me fui a la cárcel de la Reforma en Costa Rica y me fui con unas amigas. Cuando yo pasé la parte de seguridad, pues me hicieron toda la revisión que hacen, etcétera. Pero yo llevaba conmigo
la Biblia que yo estaba leyendo, que era una Biblia chiquitita, pequeñita. Yo la llevaba conmigo. Cuando yo paso seguridad, inmediatamente en esa cárcel, en aquel tiempo, entras a una plaza grandísima de césped, donde están todos los presos de un cierto nivel, las personas privadas de libertad que les permiten salir para que se reúnan ahí con sus familiares o amigos que los visitan. Y cuando yo llego a esa parte, nomás pasando la parte de seguridad, un joven que se llama Rumi viene caminando y me ve y se acerca a mí y me dice, ¿usted es Alexandra Zamora? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿y usted anda con una Biblia? Y yo le dije, sí. Y se vuelve, ¿usted se hizo cristiana? Y yo le digo, sí. Y Rumi, este muchacho, que yo no lo conocía, se vuelve y me dice, wow, si usted se hizo cristiana, pues yo también puedo. Imagínese que este muchacho no me conocía, o sea, personalmente, ni yo a él. Él me conocía por la televisión y por asuntos de farándula, de periódicos, etcétera. Y este muchacho me dice a mí eso. O sea, para él yo era una persona muy difícil de que aceptara a Dios en mi vida y que cambiara mi estilo de vida, lo cual era verdad. Y así es como inicio un estudio de Biblia en la cárcel La Reforma de Costa Rica por allá en el año 1986, sería 85, 86. Un estudio de Biblia que duró mucho tiempo, en que todos los domingos yo llevaba a unas personas que trabajaban conmigo con un montón de comida, lo poníamos en el césped, nos sentábamos alrededor, les dábamos comida a los muchachos y algunos de ellos se quedaban para el estudio de la Biblia. Y así llegué a conocer muchos muchachos que llegaron luego, cuando salieron de la cárcel, a una de las iglesias que planté en Costa Rica. Y estas personas conocieron de Jesús. Y aquel amigo que yo fui a visitar también conoció de Jesús. Entonces, es importante que nosotros dejemos que esa fe que ha entrado, que tenemos en Cristo Jesús, dé el fruto que tiene que dar. Pero eso no va a ser automático. O sea, el árbol de aguacate no da aguacates porque sí. No, es porque fue plantado. Es porque se le puso agua. Es porque se le cuidó y entonces él dará los aguacates en algún momento. De la misma manera el creyente. Tú empiezas a caminar con Dios, conoces la palabra y conforme vas conociendo principios de la palabra, vas pensando en cómo es que puedes implementar eso que vas aprendiendo. En mi caso fue ir a la cárcel y claro, esto tiene que ver con un llamado en mi vida. Después de ahí seguí con el ministerio en las cárceles y también en otra cárcel en San Sebastián y hice otras obras más sociales en la calle Roja de Costa Rica, en San José, con muchachas prostituidas, con niños literalmente, a los que recogía de la calle y los llevaba a lugares donde ellos se bañaban y comían y dormían. Niños usados sexualmente por otros hombres. Esto fue un resultado. A mí nadie me tuvo que decir, a mí nadie me tuvo que enseñar. Eso fue mi relación con Jesús. Así que yo te motivo a que tú permitas que esa relación con Jesús empiece a brotar de ti esos ríos de agua viva que no solamente van a bendecir tu vida, sino que van a bendecir a las personas que te rodean en el área que Dios te diga. Y no espero que a cada uno de ustedes Dios le diga que tiene que ir a visitar personas a la cárcel. Cuando uno tiene el llamado de Dios y uno va a este tipo de lugares de difícil acceso y vivir esa experiencia puede ser muy fuerte para ciertas personas, pero cuando tú tienes el llamado de Dios, con el llamado viene la capacitación. Y el Espíritu de Dios te da el poder y la valentía para ir a esos lugares y para que lo que oyes y lo que ves no te afecte al punto de que salgas ahí cargadísimo, traumadísimo y eso te marque negativamente.
Eso es como yo que soy life coach, que trabajo atendiendo personas en sufrimiento desde hace tantos años y hay personas que me dicen, ¿y que usted se carga mucho? Es muy difícil y que después usted cómo se limpia de todo eso. No, yo no me limpio de nada. Yo termino una consejería de los casos más violentos que usted se pueda imaginar y yo voy a comer y voy a dormir y voy a continuar mi vida, a leer el libro que tenía que leer o a enseñar o a hacer lo que me tocaba. No me cargo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en mí y Dios me ayuda. Desde luego, también aprendí técnica cuando estudié psicología, pero lo que quiero decir es que es el Espíritu de Dios el que nos lleva. La fe no puede medirse. Sí, usted no puede decir, bueno, que tengo mucha o poquita en el sentido gráfico, ¿verdad? Así como que usted diga, es una libra o 2 libras de fe. Tampoco usted la puede ver, ¿verdad? Usted no puede decir, yo veo la fe, pero usted sí puede ver la fe de una persona, ¿verdad? Usted puede ver el resultado, la demostración de lo que cree, sí lo puede ver. Bueno, la fe de una persona queda demostrada con sus obras. Si usted confía en Dios, fe significa confiar. Cuando usted dice, tengo fe en Dios, usted cree lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que usted debe de creer en Jesús, el Hijo suyo que Él mandó a morir en una cruz por nuestros pecados. Entonces, si usted cree en Dios, usted cree en Jesús, porque eso es lo que dice Dios, que tienes que creer en Jesús. Y que Jesús es el camino, que Jesús es la vida y es el que nos lleva a Él. Él es la puerta y nadie va a Dios si no es por su Hijo Jesús. Bueno, cuando usted tiene fe, significa que usted confía en Dios. Y si usted confía en Dios, confía en lo que Él dice. Y si usted confía en lo que Él dice, usted hace lo que Él dice. El verso 17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe por sí sola, si ella no tiene obras, está muerta. Qué fuerte, ¿no? Pero qué claro también. Damos gracias a Dios por Santiago, que no nos permite irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que ahí está el texto, claro, para todos los niveles, para el que sabe mucha Biblia y para el que sabe poca. Pablo enseña que somos salvos por fe, sola. Eso enseña Pablo en casi todas sus epístolas, que la salvación es por fe, sola, que no hay que acompañarla, lo cual es completamente real y no contradice lo que Santiago está diciendo acá. La salvación es por fe sola. O sea, usted es salvo y tiene vida eterna porque usted cree en Dios. Y cree en lo que Dios dice, como dije anteriormente, por lo tanto cree en su Hijo Jesús como Señor y Salvador. Y eso es lo que te da vida eterna. La fe sola. Sí. Pero Santiago enseña que la fe viene acompañada con las evidencias. Claro, entonces, ¿cómo tú sabes que tú tienes fe? Porque hay obras que la acompañan. La fe sola, nos dice Santiago, no da las evidencias de que tienes fe. Y así como tú te puedes examinar diciendo, bueno, ¿cuáles son las obras que yo hago? ¿Cuál es mi estilo de vida? De la misma manera, también Dios las mira. Las mira tanto, tanto, queridos amigos y amigas, que cuando estemos en la presencia de Dios en el juicio final, los cristianos vamos a tener un juicio. Y usted dirá, ¿y para qué? ¿Para qué nos va a juzgar si ya nos dio vida eterna? Nos va a juzgar porque ese es un juicio, no para condenarnos, sino para remunerarnos por las obras que hicimos en la tierra. Así de importantes son las obras que habrá un juicio en el cielo solamente para dar recompensas, de acuerdo a las obras. Entonces, si alguien cree que ser cristiano, tener fe, pero nada más y que hay para la historia, eso se llama religión. Y bien muerta, por cierto, y no lleva a vida eterna.
La fe entonces sola no funciona, no tiene evidencias, no te da vida eterna, no te da bienestar, no hace que recibas las respuestas a tus oraciones. Y en unos minutos te lo voy a demostrar. Una persona puede tener mucha fe y no necesariamente recibir las bendiciones, las promesas de Dios en la Biblia o la respuesta a las oraciones, porque son necesarias las obras, las acciones. Dios, en su gran amor, nos dio muchas promesas en la Biblia, pero ellas todas tienen una cláusula de obediencia para que las podamos recibir. Y si no recuerden aquella, honra a padre y madre y te daré larga vida en la tierra. Usted puede leer si quiere la parte B del versículo, te daré larga vida en la tierra, pero hay una condición, hay una cláusula condicional y es honra a padre y madre. Y entonces te daré larga vida en la tierra. Y así están todas las promesas de Dios. Lo que pasa es que hay una gran tendencia en las frasecitas que vemos en Instagram y que vemos en diferentes lugares de poner la segunda parte, la parte B, y no la condición para poder recibirla. Nosotros, como estudiantes de la Biblia, tenemos que ver la condición, porque si no usted puede pensar, pero ¿y por qué yo no recibo eso? Porque entonces Dios te pregunta, ¿y estás haciendo la parte A? Sí, es como cuando usted le dice, no sé, a su hijo, estudia las tareas y el sábado te llevo a comer a ese lugar, a comerte el helado o a comer lo que tú quieres. Es de la misma manera. Así es como funciona. Sí. Inclusive, vemos en los evangelios que cuando una persona se ha arrepentido, cambia su estilo de vida y hay evidencias de ese arrepentimiento. ¿Recordamos qué significa la palabra arrepentimiento? Significa cambio de mente, cambio de forma de pensar. Y ese cambio de forma de pensar hace que haya un cambio en la forma de actuar. Sí, esto nos ayuda a entender el principio de Santiago, que nosotros hacemos lo que creemos. Entonces las obras van muy de la mano con lo que nosotros creemos, con nuestra fe, igual que en el arrepentimiento. Cambias tu forma de pensar y por lo tanto cambias la forma de actuar. El verso 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Interesante, ¿verdad? Que Santiago reitera una y otra vez este principio. ¿Por qué crees tú que Santiago lo reitera? ¿Por qué crees tú que Santiago se toma tanto tiempo para hablarnos sobre este tema de la fe y de las obras? Es muy posible que sea porque la comunidad a la que él se está dirigiendo estaba creyendo que podría creer sin hacer nada al respecto. Y no, no es así. No es un tema como de magia, que yo creo y entonces va a suceder. No, en la historia que les conté anteriormente, yo tuve que parar de leer la Biblia y meditar sobre lo que estaba aprendiendo. Yo tuve que pensar a dónde voy a ir a hacer el bien. Yo tuve que manejar. Yo tuve que llamar a alguien para que me acompañara. Yo tuve que sacar un domingo que era para mí importante para ir a invertir todo el día por allá en gente que no conocía y que posiblemente nunca voy a volver a ver en mi vida. Si no era que estaba haciendo algo por alguien que yo iba a recibir algún beneficio después. Todo lo contrario, hasta con un gran nivel de riesgo.
por el tipo de personas que estaba yendo a visitar. Santiago dice hacer obras, debemos hacer obras para validar nuestra fe. Hacer obras es importante en el caminar con Jesús. El verso 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Wow! Esto está bien interesante, ¿no? De digerir. Los demonios creen que hay un solo Dios. Repito lo que dice el texto. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Primero, Santiago nos está recordando que hay un solo Dios, no hay muchos dioses. Entonces, si una persona cree que es lo mismo ser creyente que ser hinduista, por ejemplo, está equivocada. En el hinduismo hay miles de dioses. Así que no, no es lo mismo. La Biblia nos invita a que creamos en un solo Dios. Y no es que Dios es la montaña y Dios es el río y también las mariposas son Dios. No, esos son creados por Dios, son criaturas de Dios, son parte de la creación de Dios. Dios es uno solo. Y dice Santiago, magnífico, si usted cree eso está perfecto, va muy bien, hasta ahí. También los demonios creen en Dios. Interesante, los demonios creen en Dios. Claro, es que los demonios conocen a Dios más que tú y yo, pero mucho más que tú y Dios. Ellos fueron echados del cielo. Ellos vivían con Dios en el cielo y fueron echados junto con Satanás del cielo y toda esa tercera parte de ángeles del cielo se vino con Satanás. Y ahora están aquí mortificándonos y haciéndonos la vida imposible a nosotros. Dice que los demonios creen y además dice que tiemblan. O sea, los demonios tienen emociones. Los demonios, entonces, no los usa de ejemplo Santiago. ¿Por qué? Porque nos quiere confrontar de esa manera tan dramática de que creer no es suficiente. Que los demonios también creen y no tienen ni vida eterna, no son salvos, no van para el cielo y no se pueden arrepentir porque ellos no tienen espíritu. Y el nacer de nuevo es un requisito bíblico. Y al nacer de nuevo, dice la palabra de Dios en Juan 3, que todos debemos de nacer de nuevo para tener vida eterna. Y el nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Así que los demonios no tienen opción de nacer de nuevo porque no tienen espíritu. Son criaturas, pero no son hijos de Dios. Entonces, aquí, de nuevo, podemos apreciar a Santiago tratando de enseñarnos con un montón de ejemplos, de ilustrar su enseñanza de muchas maneras para que nosotros podamos incorporarla, podamos digerirla, podamos rumiarla y podamos integrarla, podamos encarnarla en nosotros. Eso es lo que pasa con los demonios. Así que si tú crees en Dios y te da mucho miedo el mundo de Dios y el más allá y qué va a pasar cuando te mueras, estás correcta y estás correcto, pero eso no te hace salvo. Tienes que creer que Jesucristo es Dios, que murió en una cruz por tus pecados, que resucitó de entre los muertos y que está a la diestra de Dios Padre y que todo esto lo hizo por el perdón de tus pecados. ¿Puede alguien tener fe y no tener obras? O sea, una persona tiene fe, pero no tiene obras. Bueno, según el estudio bíblico entre Pablo y Santiago, claro, una persona puede tener fe. Suponte que alguien tiene fe, cree en Jesús, pero muere a los 5 minutos. Esa persona no tuvo tiempo para hacer obras. Sí, pero ese nivel de casos, esa situación especial, es un caso excepcional que Dios atenderá a su manera como una excepción. La enseñanza que hoy leemos es para todos y todos los que creemos y tenemos oportunidad de hacer obras debemos de hacer obras.
¿Puede haber alguien, una persona que haga obras de caridad, de beneficencia, de ayuda social y no tener fe en Jesús? Una persona que haga obras, pero no tiene fe en Jesús. Sí, claro, claro. Hay muchas personas eh, que pueden hacer obras sociales, tienen una gran compasión, son personas que estudiaron ciencias sociales, tienen una gran inclinación a ayudar eh, al prójimo y no necesariamente son creyentes, no necesariamente creen en Dios, pueden ser ateos, pueden ser estoicos, pueden ser personas que en su fe no está incluido el creer en un solo Dios. Pueden ser panteístas que creen que Dios es todas las cosas son Dios, en fin, y pueden hacer muchas obras. Entonces sí puede haber gente que haga obras y no crea en Dios. Ahora, ¿entra esta persona al cielo de acuerdo a los principios bíblicos? No, no entra al cielo. No tiene vida eterna. En ese juicio final no va a estar esa persona. Esa persona está al otro lado, en el otro juicio, en el del Padre. El juicio de Cristo es para las obras, el juicio del Padre es para los que no creyeron. Y en ese juicio sí es para condenación. Las obras son lo que autentica nuestra fe. Sí, las obras son como la firma. Lo que hace original nuestra fe son las obras. ¿Puede ir alguien y decir con sus labios que tiene fe, pero no demostrarlo en su estilo de vida? Esa es la pregunta que hace Santiago. Y voy a poner un ejemplo. Alguien puede hacer obras, como hablábamos, de caridad, la misión integral, trabajar en lo que es justicia y no tener fe en Dios completamente. Hoy día hay muchas personas de ciencias sociales, por ejemplo, que están entrando a las iglesias cristianas o evangélicas, porque encuentran que hay un buen espacio ahí para hacer política, para inducir, para convencer a las personas de ciertas posturas que tienen en cuanto a agendas de gobierno. Pero muchas veces no necesariamente son personas que creen que Jesucristo es el Señor. O si creen, creen en unos pasajes bíblicos, pero no en otros. O sea, no son personas que han abrazado el texto bíblico o han abrazado la fe conforme la Biblia lo demanda. Porque, como hablamos en otros estudios, cuando llegamos a Cristo no escogemos los mandamientos, los tenemos que abrazar todos. Y hoy día sí, esto es una nueva modalidad de grupos que se están insertando dentro de la comunidad evangélica, pero por agendas políticas. Y claro, se pueden confundir. ¿Por qué? Porque hacen obras sociales. Pero tú te das cuenta cuando empiezas a oírlos hablar o actuar en otros aspectos de la ética bíblica que no comparten esos pasajes bíblicos, que no siguen esos otros mandamientos porque no están dentro de su agenda. Porque en realidad no están con la agenda de Dios, están con sus agendas personales dentro de la iglesia porque es un espacio que han encontrado vulnerable para poder hacer política. Entonces, las obras deben ser un resultado de nuestra fe en Jesucristo, no producto de tu propia compasión o de los estudios universitarios que hiciste en el campo de las ciencias sociales. Las obras deben ser un resultado de tu fe para que tú puedas tener todos los beneficios, la vida eterna y además esa remuneración en el juicio final con Cristo Jesús. Y además recibir beneficios aquí en la tierra, que también lo vamos a estudiar en unos segundos aquí en el texto de Santiago. El verso 20 dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Oiga, qué manera. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Estéril, no da fruto, no da fruto. No va a dar fruto ni para vida eterna, pero tampoco te va a dar fruto aquí en la tierra. Tampoco vas a recibir las bendiciones del Señor en tu tiempo aquí de peregrinaje por la tierra. Tener fe y no obras es decir que uno tiene fe y no tiene ningún respaldo. Es como decir que uno tiene dinero en el banco,
pero la cuenta está vacía, no hay ni un peso, ni un colón, ni un dólar. De nada sirve que diga que tienes dinero si no lo tienes, no puedes ir a comprar, no puedes pagar la deuda, no puedes darle a alguien. La religión de esa persona y su espiritualidad está basada en puras palabras. Si alguien dice que tiene fe y no hace nada para evidenciar esa fe, su espiritualidad y su religión son puras palabrerías, no tienen ningún sentido. El verso 21 dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham? Aquí Santiago está poniendo un ejemplo para ilustrar su enseñanza. Otra vez. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, exploremos esto. Abraham fue declarado el padre de la fe. ¿Recordamos? Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque fue el primer ser humano que le creyó a Dios. Pero esa fe de Abraham fue demostrada en un acto que Dios le pidió, que sacrificara a su propio hijo Isaac. Y la historia es súper interesante. Abraham era un señor mayor, más de 75 años, que ya no podía tener hijos ni él ni su esposa. Y Dios se le aparece a Abraham y le dice que mire para el cielo. Y estaba aquel cielo lleno de estrellas. Sí, como cuando uno va a la playa y está oscuro o a la montaña, que no hay luces de ciudad y puede ver el cielo lleno de estrellas. Así estaba. Y Dios le dice, mira las estrellas. Qué belleza, ¿verdad? Como Dios usa la naturaleza para hablar. Y cuando Abraham vuelve a ver, Dios le dice, así será tu descendencia. Y Abraham, un señor mayor, y su esposa también, ya no podían tener niños de acuerdo a, a la edad, pero Abraham le cree a Dios. Y va y le dice a su esposa, ¿se imagina qué susto el de Sara? O qué alegría, no sé, porque Abraham le dice que va a tener muchos hijos, o sea, seguramente ella dijo, finalmente Abraham, te vas a poner las pilas. ¿Ah? Y empiezan ellos a creerle a Dios desde ese mismo momento. Y eso hace que Abraham sea el padre de la fe que él creyó. Pero cuando 45 años más tarde aproximadamente nace su hijo, Isaac, Dios se lo pide para un sacrificio. Y es ahí cuando Dios le llama y le dice que su fe ha sido perfeccionada en las obras, en las evidencias, porque Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, que en el momento mismo del sacrificio Dios para el sacrificio y no sucede, pero en ningún momento Abraham dudó. ¿Te puedes imaginar el nivel de fe de Abraham? Y no habían creyentes, no había pueblo de Israel. No era como que Abraham decía, "Ah, bueno, sí, yo este Dios lo he oído hablar, ya sé que existe. Hay otros pueblos que han creído en él. Ah, escuché que había hecho maravillas. No, 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 no. Abraham fue el primerito. Y él creyó en Dios. Por eso es el padre de la fe. Abraham creyó en ese mismo momento que creyó lo que Dios le dijo, en ese mismo momento fue justo. Cuando una persona cree en Jesús, en ese mismo momento es justa. No es que tiene luego que pasar un tiempo, no, ahí mismo, cuando tú crees que Jesús es el Señor, en ese mismo momento eres salvo, eres salva. Si tú crees que Jesucristo es tu Señor y lo confiesas con tu boca. Pero 40 años después, allá en Génesis 15, Abraham ofrece a su hijo y ahí su fe es perfeccionada.
y es el padre de nuestra fe. Y así se origina la fe. Y de ahí venimos nosotros. Cuando Dios se le aparece a Abraham, Abraham tiene que dejar a su familia, tiene que dejar su parentela, tiene que dejar su tierra. Y el lugar de donde dice la Biblia que Abraham venía, o sea, su barrio donde creció, era de personas que adoraban muchos dioses. O sea, Abraham tuvo que tener un cambio importante y radical en su vida para seguir a Dios. Todas esas son evidencias de la fe. Y así nace el padre de la fe. Ese es el ejemplo que está usando Santiago. O sea que el creer tiene unas evidencias, tiene acciones, y este principio aplica para las obras en general, pero aplica también para cuando tú oras al Señor o para cuando tú le pides a Dios algo y debes de dar pasos y acciones para recibir la respuesta a lo que le estás pidiendo a Dios. Hay acciones que acompañan tu fe. Esto me recuerda a mí cuando yo estaba estudiando en CEPA, un seminario teológico en Costa Rica, en mis primeros años de yo empezar con Jesús, yo en lugar de tomar un discipulado bíblico con alguien, yo de una vez busqué un seminario. Y empecé a estudiar, me acuerdo, hermenéutica de una vez, así comencé yo mis primeros pasos en la Biblia, estudiando con pastores y con liderazgo y a nivel académico de una vez. Ese fue mi primer estudio de Biblia. Y yo empiezo a estudiar y un día al final de la clase, había tenido una clase con el doctor Eugenio Green, eh, y llega una muchacha, yo estoy recogiendo mis cosas en el escritorio y una persona se sienta a mi lado y me dice, hola, hola, ¿te gustaría ir a estudiar a Asia? Y yo le dije, sí, pero nada que me impresionara. Yo había viajado mucho a Asia. Entonces tampoco era como que, uy, sí, qué maravilla. No, pues sí. Entonces me dice, ¿qué te parece si te veo mañana acá a esta hora y te traigo la aplicación? Y luego, ok, pero sin darle mayor importancia. Al día siguiente llegó y se sentó a mi lado y me dice, aquí está la aplicación, la llenas. Yo tomo la aplicación, la empiezo a llenar y me doy cuenta que está en inglés. Claro, contesto las primeras preguntas y ya hubo una que no entendí. Entonces le digo, ay, no, creo que esto no es para mí, tómala, porque yo no hablo bien el inglés. Entonces ella me dice, no, 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 para nada. Dámela, yo te la voy a llenar ahora. Y le digo, pero no hablo bien el inglés, eso es en inglés. Y me dijo, no te preocupes, de aquí a que te contesten si te aceptan para darte la beca para ir a estudiar a Singapur, ya tú tienes tiempo para aprender el inglés. ¿Saben qué contesté? Ah, claro, perfecto, llénala. Eso hice. Y no pasaron no sé, tal vez una semana o dos, y ya yo estaba averiguando quién estaba estudiando en Estados Unidos o en alguna parte donde yo pudiera estudiar inglés. Y así llegué a Carolina del Sur, donde estudié en Columbus University inglés, English as a Second Language. Y estando estudiando inglés como segunda lengua en esa universidad, me llegaron los tiquetes aéreos, etcétera, para ir a estudiar a Asia, donde saqué estudios en liderazgo global. Entonces, ¿por qué cuento esta historia en este momento? Porque cuando tú le pides a Dios que te bendiga y que derrame de su espíritu sobre su vida y que abra puertas para ti, que era mi oración, puertas para ir a servirle, puertas para yo aprender, porque yo tenía mucha hambre de Dios y quería servirle. Tú debes de tener los 5 sentidos activados para ver por dónde es que Dios te va a contestar, pero deben haber pasos de fe, deben haber acciones. Si yo oro al Señor y esta señora me trae la aplicación y le digo, no, 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 a mí no, eso me da horror, me da susto, yo como a Asia, quién como, dónde, no tengo idea, y quién me va a dar el tiquete y cómo es eso.
No, tú tienes que creer. Eso no quiere decir que no vas a analizar, que no vas a pensar, pero tienes que hacer acciones para que puedas recibir. Si tú estás orando para que Dios te dé un terreno, para que Dios te dé un carro, para que Dios te dé un mejor trabajo, para que Dios te dé un esposo, para que Dios supla en tu vida una sanidad, para que Dios haga un milagro extraordinario, cuando aparezca ese momento, tienes que reconocer el momentum de Dios y tienes que hacer las acciones pertinentes para recibir esa bendición, ese regalo, esa respuesta a tu petición. Fue a través de las obras que Abraham fue salvo. No, no fue a través de las obras. Las obras fueron las evidencias por las cuales Abraham es un hombre en el que Dios confía y le cumplió la promesa de que todas esas estrellas serían como sus hijos. ¿Quiénes tú crees que son parte de esas estrellas hoy? Esos hijos que Dios le prometió a Abraham, tú y yo. Somos hijos de Abraham por la fe. Abraham es el padre de la fe, él es nuestro padre porque fue el primero que creyó y nosotros hoy somos la respuesta a aquella promesa que Dios le hizo. Hemos llegado aquí por fe. Que el Espíritu te siga añadiendo, te siga hablando y tu espíritu sea alimentado con la palabra de Dios. El verso 24 dice, y continúa, recuerda que estábamos en un ejemplo, ¿verdad? Que Santiago da sobre Abraham. El 24, ¿cómo pueden ver una persona declarada justa por las obras? No solo por la fe. O sea que las obras son importantes, sumamente importantes. Es que la salvación no tiene diferentes niveles, no es que uno es un poquito salvo y luego otro más salvo y entonces entre más hago, más salva voy a ser como algunos creen en algunas religiones. No, tú eres salvo. Abraham fue justo en ese momento y tú y yo somos justas cuando creemos. Las obras vienen a ser un resultado de ese creer, de esa fe, de esa confianza en Dios. Es como la vida o la muerte. Usted está vivo o está muerto. Entonces, si tienes fe, tienes obras. Las obras son una evidencia de tu fe en Jesús, pero también son la llave que abre la puerta para recibir las promesas que están en la Biblia y también para recibir la respuesta a las oraciones, para tus necesidades. Una persona que no respalda su fe con obras es una persona que no recibe los beneficios de la fe en la tierra, no recibe la respuesta de parte de Dios. La acción es algo que toda persona debe hacer. La acción, la obra, es algo que todos debemos de hacer para recibir la bendición aquí en la tierra y para evidenciar nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Hay otro ejemplo que pone Santiago. Está en el 25, en el verso 25, siempre en Santiago 2. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Les hago un resumen de la historia de esta mujer. En Josué está eso, en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, por si lo quieren leer. Los espías fueron a analizar el terreno que iban a invadir, que iban a conquistar, mandados por Dios. Ellos tocaron a la puerta de Rahab y ella vivía en una de las casas en la muralla, alrededor de la ciudad. Ella vio que eran de una apariencia diferente a ellos, o sea, reconoció quiénes eran y les dijo a ellos, hemos escuchado de ustedes y de los milagros poderosos que hace su Dios y sé que estamos bajo el juicio de Dios. O sea, ella había escuchado ya de Dios.
de las maravillas de Dios. Por eso es muy importante que nosotros contemos las maravillas que Dios hace en nuestra vida a otras personas. Es parte de los mandamientos en el Antiguo Testamento, pero también nosotros debemos de ser inteligentes y usarlos para poder hablar de Cristo, hablar de Dios a otras personas. Cuando les contamos de una sanidad que Dios hizo y que tú habías orado o habías pedido oración, por ejemplo, etcétera. Dice que ella les dijo esto y los soldados que cuidaban ese pueblo se dieron cuenta de que dos hombres habían llegado a la casa por ahí, por ese lado donde Rahab. Entonces llegaron donde ella, seguramente los escondió en el closet. Cuando llegaron y les dijo a los soldados, no, no, por aquí nada, pero seguro se fueron para allá, los vi irse para allá. Y cuando sacó a estos israelíes del closet, les dijo, pues ustedes váyanse para el lado opuesto. Y los mandó para el otro lado. Cuando los espías se fueron, le pidieron que cuando regresara, ella les pidió, mire, cuando regresen a destruir todo este lugar en Jericó, por favor, este, pues sálvenme a mí y a mi familia. Entonces, los soldados le dije, los espías, perdón, le dijeron, ok, guinda una tela roja en la ventana de tu casa. Acuérdese que la ventana de ella estaba en la muralla, o sea que de lejos, cuando viniera el pueblo de Israel, iba a ver la muralla, iba a ver la ventana con la tela roja colgando. Y exactamente eso sucedió cuando el ejército israelí llegó, vieron el pedazo de tela colgando y ella y su familia se salvaron y no los mataron. Esta mujer recibe esa respuesta. Ella no es asesinada ni su familia tampoco. ¿Por qué? Porque tuvo una acción, ella creyó, ella creyó, ella pidió, ella puso el pedazo de tela roja. Usted dirá, bueno, pero era algo muy simple. Bueno, habría que ver si era tan simple. El poner el pedazo de tela, el arriesgarse a esconder a dos personas en el closet, el que vinieran los soldados a ver si era que ahí se habían metido a su casa. Y sin embargo, ella hizo todo esto. Quiero que miremos que ella hizo una acción y esa acción fue respaldada. Ella creyó en Dios, ella creyó en el juicio de Dios. Ella había creído en la historia que había escuchado de un Dios que hacía maravillas. Y ella era una prostituta. Esa es la historia de ella. Y como recompensa, su familia y ella fueron salvas. Pero de nuevo, una acción como evidencia de su confianza en Dios. La palabra fe significa confianza. Y ven qué interesante, Mateo 1:5 dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Por qué les leo esto en Mateo 1? ¿Qué hay en Mateo 1? ¿Recuerdan? La genealogía de Jesús. Toda la descendencia, la genealogía de Jesús está en Mateo 1. Y aquí en el verso 5 dice que Salmón engendró de Rahab a Boz. O sea, Rahab tuvo un hijo que se llamaba Boz. Y ahí ustedes continúan leyendo y resulta que Jesús viene de esta descendencia. Rahab está en la descendencia de Jesús. ¡Qué privilegio! Sí, porque de ahí es donde viene el rey David y el rey David tuvo a Salomón y ahí continúa la historia de cómo nace Jesús y de quién nace Jesús. Por eso la genealogía es tan importante. Ella es mencionada como parte de la descendencia de Jesús. Por eso hay una gran importancia en las acciones, muy importante.
Y un ejemplo que a mí me gustaría ponerles es, para seguir ilustrando, por si acaso necesitamos más evidencias de la importancia de las acciones acompañando nuestra fe, tanto para vida eterna, para nosotros en nuestro caminar con Jesús, como para nuestras oraciones, para para recibir las respuestas de Dios a nuestra vida. Hay una historia en Marcos capítulo 1, usted lo puede leer luego del 1 al 12. Dice que Jesús regresó a Capernaum, o sea, la región de él, y después de algunos días empezaron a escuchar que Jesús estaba en su casa. Se juntaron muchos, de manera que ya no cabían en la puerta, y Jesús les estaba predicando. Ya se les salían de la casa. Y Jesús predicaba y predicaba. Entonces vinieron a él un grupo trayendo un paralítico que era cargado entre ellos. Lo traían cargado en los hombros, seguramente. Y como no podían acercarse a Jesús por la multitud, no podían acceder a Jesús, descubrieron el techo de donde estaba, o sea, quitaron el techo, removieron una parte del techo y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Qué belleza, ¿verdad? La, la fe de ellos, la creatividad. O sea, ellos pelearon por el amigo. Ellos se movieron, tuvieron fe. Tenían tanta fe que removieron el techo. O sea, estaban seguros que algo iba a suceder para su amigo. ¿Y qué sucede? ¿Cómo termina la historia? Su amigo Jesús le dice, levántate y empieza a caminar. Y queda sano completamente. Gente, ¿pueden ver qué importante es la acción? Ese señor paralítico en su casa no hubiera sido sanado si ese señor no hubiera tenido 4 amigos que hicieran algo por él, como lo que hicieron. Él no recibe la sanidad. Fueron 4 personas que creyeron en que Dios puede sanar y se movieron de acuerdo a su fe. La acción es importantísima en la fe. Tú no vas a comprar tu casa nueva pensando en lo linda que va a ser la casa. Tienes que moverte, tienes que irla a buscar, tienes que empezar a ahorrar, tienes que ir al banco, tienes que investigar, tienes que conocer terrenos, tienes que averiguar de porcentajes de interés. Tú no vas a conseguir un esposo si cada vez que alguien te vuelva a ver vas a poner la mirada en el suelo. Tú no vas a lograr bajar de peso si sigues comiendo helados todas las noches. Debes de actuar conforme a lo que tú estás esperando de parte de Dios. Y entonces el Espíritu entra y te respalda. Pero la fe sin obras no funciona. No se trata entonces solamente de creer en tu mente, sino que debes de confiar y la confianza tiene evidencias. Hay decisiones que debes tomar, hay pasos que debes dar, como los amigos de este señor paralítico. Y esto aplica a muchas áreas de nuestra vida. El verso 26. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, no produce ni para vida eterna, tampoco produce para una casa o para un carro o para un marido o para una reconciliación o para una sanidad o para una restauración familiar. De paso, este verso 26
habla de lo que es el estado de muerte desde la perspectiva bíblica. Y se los vuelvo a leer. Esto aquí es cuando la Biblia dice que alguien está muerto. Como el cuerpo sin el espíritu está muerto. O sea, cuando el espíritu se va de un cuerpo, la persona muere. Así también la fe sin obras está muerta. La Biblia nos dice que las obras son una evidencia de nuestra fe. El fruto en nuestra vida es el carácter de Cristo en nosotros, pero también están las obras, que son las acciones. Entonces, hay dos evidencias. El fruto, que cuando dice la Biblia el fruto se refiere al carácter. Una persona que es tarda para responder, una persona humilde, una persona con dominio propio, una persona con serenidad interior, una persona con contentamiento en la vida, una persona con fe, una persona con amor, una persona perseverante. Ese es el fruto, el carácter. Y la otra evidencia son las obras. Hoy Santiago se está refiriendo a las obras, a las acciones. Y yo te invito para que reflexiones y pienses, ¿cómo es tu fe? ¿Es una fe de acuerdo a la palabra de Dios? Hoy, en este momento, tienes que tomar la decisión de que tu fe sea una fe viva y que verdaderamente está acompañada de evidencias, de acciones. ¿Quieres tomar hoy la decisión de que cada vez que vuelvas a orar por una petición, vas a tener tus 5 sentidos atenta al mundo espiritual para saber cuál es ese momentum de Dios en el cual tú tienes que hacer una acción para poder recibir esa respuesta? ¿Quieres que oremos juntos a Dios por esto? Para que en tu vida la fe produzca acciones para vida eterna, pero también acciones para recibir bendiciones. Y esta es la invitación que nos hace Santiago, a que nuestra fe sea evidenciada con obras. Si tú quieres que oremos juntos, yo te invito ahí donde estás, a que inclines tu rostro en reverencia delante de Dios y nos dirijamos a Dios en esta hora. Y yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, vengo delante de tu presencia con reverencia, reconociendo que tú eres Dios y que tú eres Señor, a pedirte, oh Dios, por cada una de estas personas que hoy está tomando esa decisión importante de reconocer que tú diste a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz por sus pecados, que Jesús resucitó de entre los muertos por el perdón de sus pecados y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y también, Señor, presento delante tuyo, Señor, a cada una de estas personas para que tu Espíritu Santo les guíe, para que en esa fe puedan tener evidencias a través de las obras, de las acciones, en su peregrinaje por la tierra, que puedan expresar esa fe que llevan dentro, ese parecido a ti en su estilo de vida y también para que puedan actuar cada vez que necesiten una respuesta de tu parte para que tu Espíritu Santo les ayude en una necesidad específica en su vida, que su fe mueva las acciones que deben de llevar a cabo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, te agradecemos porque nos has acompañado.
Y damos gracias a Dios por tu vida. Oramos para que el Espíritu de Dios siga llevándote a reflexión a través de este estudio y Dios fortalezca todas las áreas de tu vida. Bueno, te recuerdo, si no te has suscrito, suscríbete al canal. Esa es una forma de contribuir para que el algoritmo mande este tema a muchas personas y muchos más conozcan de este estudio. Dale un like a esa campanita para que eso suceda. Y sin más, nos despedimos por el momento, pero nos vemos en el próximo estudio.